La insuficiencia renal aguda, señores, van a aprender ustedes estos conceptos. Miren, es un síndrome caracterizado por un descenso rápido, en horas o días y sostenido, de la tasa de filtrado glomerular. ¿Se entendió facilito con el ejemplo fisiopatológico, verdad? Al toque, ¿no? Claro, pero doctor, disminuye la filtración, ¿no? Y se fregan todos los túbulos porque ahora cómo van a filtrar, ¿no? O sea, está fregado. Y ustedes pueden interpretar el valor, puede ser, por ejemplo, una definición, puede ser la creatinina, que es la que más usamos nosotros, ¿eh? No le dejo mentir. Lo que más usamos nosotros para definir insuficiencia renal aguda es esto que ven acá, ¿ya? Esto que ven acá. Ustedes pueden tener un paciente, por ejemplo, que la creatinina se eleve mayor o igual a 0,3 dentro de 48 horas y podrían decirle que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda. Sí podrían decirle, siempre y cuando el paciente tenga un foco, un contexto asociado al daño. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, 1.2 de creatinina y ahorita tiene 1.6. Está en 1.2 y ahora está en 1.6. ¿Ha subido más de 0.3 o no? Sí, doctor, subió más de 0.3. Ya pues, entonces el paciente puede estar dentro de un cuadro de insuficiencia renal aguda. De repente el paciente, ojo, el paciente tenía 0.6 de creatinina. Otra forma de interpretar. Yo opero mucho cirugía, hago muchas cirugías con uso de contraste yodado. Y el contraste yodado daña el riñón. Entonces, de repente el paciente tenía 0.6 de creatinina. ¿Ok? Y ahora el paciente lo voy a ver y tiene 1. Miren, perdón, tiene 9, 0.9. Cualquiera que diría, ah, está normal. No, su normalidad era 0.6. ¿Cuánto es el 1.5 de 0.6? El 1.5 de 0.6 será la mitad de 0.6 más 0.6, que es 0.9. Entonces, ha habido un aumento igual a 1.5 veces el basal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy aplicando la otra norma. Creatinina mayor de 1.5 veces el basal dentro de los 7 días previos. Por eso que yo a mis pacientes que utilizo contraste, yo los controlo por una semana. Les pido creatinina a las 48 horas. Mira, escucha, les pido a las 48 horas por esto, porque quiero valorar si en 48 horas la cosa empeoró o no, y luego les pido en 7 días. Ah, doctor, qué chévere. O sea, uno puede valorar en 2 momentos distintos si un riñón se ha sometido a un problema renal agudo, por supuesto. Las 48 y los 7 días tranquilamente. Eso es usando la variable creatinina. Usando la variable creatinina, que ustedes lo van a usar bastante. Ustedes no se imaginan. Esto deben tenerlo así de cajón, lo que les estoy explicando, porque cuando lleguen al tema van a tener bastantes problemas. Pero esto lo van a recordar y no van a fallar. Otra manera de recordar, de repente no tengo laboratorio. No tengo. Y como no tengo laboratorio, voy a usar la orina. Y con la orina vamos a, de repente, a mirar qué estemos yendo. ¿Y cómo puedo usar eso? Que haya caído la orina menos de 0,5 cc por kilo en 6 horas. Ah, doctor, lo hemos operado a este paciente y hemos visto que ha caído su diuresis en ya más de 6 horas, está cayendo. Probablemente tiene una falla renal aguda. Probablemente. Esto podría estar presentándose entonces en este paciente, claro, es otra forma. Entonces tenemos la forma, según las guías, hay unas guías del año 2012 que son las guías de Cadigo. Entonces podrías tener la versión con creatinina o podrías tener la versión con orina. Entonces en una pregunta de examen, a ustedes les van a poner una condición de deshidratación y luego les van a decir que se eleva la creatinina o que la orina cayó. Y automáticamente ustedes comienzan a pensar así, esto es una insuficiencia renal aguda, automáticamente. Así tienen que pensar ustedes. ¿Ok? Para las clasificaciones de la insuficiencia renal aguda, hay varias clasificaciones, varias. La clasificación AKI, la clasificación de rifle. O sea, hay diferentes formas de clasificar esto. Nadie tiene la única verdad. O sea, en absoluto, totalmente. Para hablar de clasificaciones, es importante que recordemos que el paciente en general
Puede estar en riesgo, puede estar en injuria o puede estar en falla, por ejemplo, ¿no? Riesgo, injuria o falla. Riesgo va a ocurrir cuando una persona está aquí, riesgo. Cuando está aquí es una injuria o cuando está aquí puede ser una falla. Entonces, miren aquí. Para poder hacer esto, vamos a tomar tres variables. La variable creatinina, la variable orina y la variable tiempo. ¿Ok? Entonces, mira. En la variable creatinina, para poder valorar el riesgo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Si un paciente tiene la elevación de creatinina mayor o igual a 0,3, ¿ok? Así de golpe, de su basal, o 1.5 a 1.9 veces el basal, hablas de riesgo, ¿no? Siempre y cuando tengas la variable creatinina. Si no tienes la variable creatinina, puedes usar la diuresis. Y si la diuresis se mantiene hasta 12 horas, hablamos de un riesgo. La creatinina, ahora, ese es un grupo de pacientes. ¿Qué pasa si pasan las horas? El paciente la creatinina sigue elevándole, de repente, ¿no? Te ponen creatinina de 2 a 2.9 veces su basal. O que te pongan que la diuresis de este paciente ha caído, es una diuresis menor a 0,5, o sea, tengo oliguria, mayor o igual a 12 horas. Ya cuando pasa de 12 horas en diuresis, estamos hablando de injuria. ¿Ok? Injuria. Entonces ya pasó mayor o igual a 12 horas, estamos en el mundo de la injuria. ¿Qué pasa si el paciente tiene una creatinina? Acá estos datos son puntuales. Una creatinina 3 veces el basal. O de golpe, tú ves que una creatinina es mayor o igual a 4. Así de golpe. O que el paciente tenga anuria. Esto se llama anuria. Menos 0,3 en 24 horas es anuria totalmente. Anuria. O también le llaman anuria cuando el paciente puede ya estar teniendo menos de 0.3 por mayor o igual a 12 horas. Nosotros tomamos en cuenta la constante de 12 horas y menor de 0,3 para hablar de anuria en la práctica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes pueden analizar esto? Miren, vamos a ver acá esto. Doctor, una pregunta. ¿A mí me van a pedir clasificación algún día en un examen? No ha venido nunca, en ningún examen de ningún tipo. Entonces, ¿no me debo aprender esta clasificación? No. ¿Qué es lo que tú tienes que dominar? El concepto. O sea, el significado de estos números que yo te voy a enseñar ahora. Por ejemplo, hasta acá, hasta definición que has aprendido, que la insuficiencia renal aguda es un síndrome, porque el riñón ha dejado varias funciones, que ya te enseñé cuáles son. Que tú lo puedes interpretar en un paciente con un dato numérico, ya sea la creatinina o ya sea la disminución de la orina. O sea, eso es la definición. La clasificación, no es lo mismo tener una creatinina que me eleve pues 3 veces mi basal a una creatinina que se eleve a 1.5 veces mi basal. No es lo mismo, ¿no? No, porque ahí me va a hablar de un estado de paciente. Los pacientes que están hasta 12 horas con diuresis disminuida van a ir bien con la hidratación. Tú los hidratas y estos patas van bien, al toque se recuperan. No pasa nada. Entonces tú los hidratas, todo ya van bien. Acuérdate. Hasta 12 horas nadie se da cuenta. Cuando la cosa comienza a pasar de 12 horas, ya sea un cuadro de injuria y hay una cierta afección renal. Entonces, que puede, digamos, está en la línea floja, ¿no? Puede responder o como que no puede responder y se establece, ¿no? Acá ya estás iniciando una palabra que es la falla renal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los pacientes cuando tienen más de 24 horas con oliguria? Ojo, oliguria más de 24 horas. Si a ti te ponen cualquier número donde te pongan más de 24 horas en oliguria, o sea, menor de 0.5, más de 24 horas, tú ya te vas lanzando al término falla, que es lo que más usamos nosotros en la práctica. ¿Okay? No te en falla renal. Los pacientes con falla renal ya son las insuficiencias renales agudas de tipo renal. ¿Qué quiere decir de tipo renal? Que ya se estableció el riñón como el origen de la falla. Y así tú le metas agua, no es suficiente. Tienen que pasar 3 semanas para que la célula pueda reaccionar. Y puede que no reaccione y termine en diálisis, por si acaso.
Entonces, el peligro, y como te habrás dado cuenta, para poderle salvar a un paciente, tienes menos de 24 horas. ¿Ok? Menos de 24 horas. O sea, los pacientes que están en riesgo o que están en injuria, estos pacientes de acá se van a beneficiar muchísimo de a tiempo tratarlos. Entonces, esto es lo que ustedes quieren que llevar, señores. Menos de 24 horas, le meto agua, peleo por ese paciente al máximo. Pasan 24 horas, lógicamente te van a poner creatinina elevato, pero pasan 24 horas con oliguria, ese paciente es probable que ya no sea una insuficiencia renal de tipo prerrenal, porque los prerrenales mejoran rápido con agua, sino que ya no es ya. Y es una insuficiencia renal tipo renal probablemente. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo renal? Una prerrenal es la más frecuente, porque es la evolución de la prerrenal que se transforma en renal. Eso a muchos estudiantes les cuesta demasiado entenderlo, porque no lo entendieron así por partes. ¿Ok? Entonces, todos ustedes tienen la capacidad de cualquier paciente deshidratado, cualquier paciente con hemorragia, cualquier paciente con lesiones, chaparlos antes de 24 horas y tratarlo, mejorar. No si están en el serum, están en donde sea, están solitos en su hospital, por favor, comiencen la hidratación. No se queden esperando que otra persona se dé cuenta y tú te vas dando, comparando las creatininas y te vas dando cuenta que esto está fallando. Ves el balance de la enfermera, el balance hídrico. Miércoles, la diuresis está cayendo. Pucha máquina, esto está empeorando, doctor. Esto está haciéndose una falla renal ahorita. Porque chicos, una vez que se establece la falla renal propiamente, el paciente comienza a aumentar sus posibilidades de ir a diálisis. ¿Y quién quiere ir a diálisis, señores? Entonces, antes de 24 horas, lo que sea. El 90% de las preguntas de examen para los estudiantes de medicina es que les enseñan a ustedes a tomar decisiones en estados prerrenales para evitar esto. ¿Ok? Perfecto. Cuando uno busca las causas, y esto es lo que hemos estudiado nosotros, ¿no? ¿Recuerdas? Los 3 mecanismos que terminan al final en la excreción renal, ¿no? Te expliqué el manejo del glomérulo, el manejo del túbuli, cómo se trabajan los capilares. Todo esto de acá es lo que te he explicado en la fisiología. ¿Te das cuenta? Y al final vienen las causas, que es las preguntas de examen que siempre vienen. Vamos a ver acá, vamos a ponerle un subrayado. Las causas más frecuentes son prerrenales. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuáles son el origen más frecuente de la insuficiencia renal aguda? Prerrenal. ¿Qué significa prerrenal? Son aquellas enfermedades que disminuyen la perfusión renal. ¿Ok? Puntual. Casi todas tienen que ver con hipovolemia. La falla cardíaca, el corazón que no bombea bien, disminución de gasto cardíaco. Si tú tienes un paciente con sangrado, disminución del volumen circulante. O tienes una deficiencia de la autorregulación renal. Y acá, de ejemplo, siempre clásico, AINES y YECAS o ARA2, que ya lo hemos visto también. Entonces, aquí están concentradas las causas y las preguntas más poderosas que van a venir de falla renal establecida aguda. ¿Ah? Otra causa de problema renal de insuficiencia, las causas renales. Segundo puesto, 20%. Pregunta para todo el mundo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal de tipo renal? Las prerrenales. O sea, todas estas de acá, que se transforman en renales. ¿Por qué le llaman prerrenales, doctor? Porque se supone que son cosas que están antes de llegar la sangre al riñón, pues, ¿no? Cosas que no tienen que ver con enfermedades del riñón en sí, sino tienen que ver con la sangre misma, que por alguna razón no llega, porque está disminuida. ¿Ok? Cuando ya se establece la falla renal de tipo renal, entonces son enfermedades que dañan el parénquima renal propiamente. Las causas pueden ser de cualquier cosa del parénquima renal. Al toque la sacas. Por ejemplo, ¿qué cosas crean el parénquima renal? El glomérulo, los túbulis, el espacio intersticial, ¿no? Lo vascular. ¿Todo eso es parte del riñón o no? Claro, cualquier causa termina ahí. Por ejemplo, si tengo un paciente con isquemia, la isquemia va a terminar haciendo daño, ¿no? Tubular, renal. ¿Ok? Si tengo un paciente con un problema vascular sistémico, por ejemplo, una vasculitis vascular, tipo renal. Una hipertensión arterial vascular tipo renal.
una hipertensión maligna, ¿no? Un síndrome hemolítico urémico vascular renal, ¿no? Que hace más esquitocitos porque es traumático. Doctor, una septicemia. Una septicemia va a afectar a todo el cuadro intersticial, tubular, renal. Cualquier fármacos, cualquier nefrotoxinas, cualquier fármaco, insuficiencia renal aguda de tipo renal. Entonces, piensen, necesitan saber todas las que no, necesitan dominar esto nada más. Te voy a hacer dos preguntas que la gente se palteó mucho en diferentes exámenes. Te pusieron un paciente que tiene un síndrome compartimental abdominal. Está tenso el abdomen. Y te decían, ¿cuál es su origen? ¿Qué causa es? ¿Prerrenal, renal o renal? Piensa, si es abdominal, está fuera del riñón, comprime los vasos, disminuye el flujo. Prerrenal era. Pues. Piensa, prerrenal, fuera del riñón. Renal, patología dentro del riñón. ¿Ya? Otra que te pusieron, paciente que se le cae una pared, tiene una rhabdomiólisis, y lo diagnosticas por la creatinina que estaba volando. Y el riñón se le tapa. ¿Por qué pasó eso? Porque la mioglobina sale, tapa el riñón, mioglobina, nefrotoxina, renal. La causa era renal. ¿Te das cuenta? O sea, qué facilito poder diagnosticar esta parte, pero la gente no lo tiene tan fácil. ¿Por qué hace la gente? La gente dice, causas prerrenales, de una tabla gigante con un montón de información, y tú te estresas, ¿no? Porque dices, ay, memorizas, mnemotecnia. Nada, tienes que buscar el común razonamiento. Todos tienen un común razonamiento. Si tú lo logras dominar, por siempre te digo, razona, relaciona y repasa. Relaciona es después de razonar. Hay médicos, y siempre los voy a decir, siempre los voy a decir, siempre los voy a decir. Mira, ¿por qué en Viamedic enseñan 3 fases? En preinternado, en ENA, en general. En accidentados son 4. Porque la fase 1, la gente tiene más tiempo para razonar. Acá tú puedes, búscale, cuando alguien dice razonar, es que le vas a buscar el concepto lógico de por qué suceden las cosas. El primer paso para razonar es entender la fisiopato. Nada más. Pero si a ti te cuesta entender la fisiopato es porque no has entendido la fisiología. Y cuando quieras entender la fisiología, vas a necesitar de la anatomía, de la histología, de la bioquímica, vas a poder entenderlo, ¿no? Entonces, una vez que tú lo entiendes, entra en la fisiopato. Domina la fisiopato, ya puedes entender el razonamiento. Eso, dedícate en la fase 1. Entenderlo. En la fase 2, tú ves preguntas, porque relacionas. En la fase 2, relacionamos todo. ¿Ok? Relacionamos. Acá vamos a ver. Relacionamos. Y en la fase 3, repasamos. Active Record. Mapa mental, Villapepas. ¿Ok? Es una rayada esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que ahorita dedicarte a razonar. Cuando tú estás con los pacientes en tu pabellón y los maestros te traen pacientes, te preguntan todo, ¿qué están haciendo ellos? ¿Banqueando? No, porque no están relacionando. Están razonando. ¿Y por qué tú los recuerdas más a los maestros que te enseñan a razonar? Porque es el paso 1. ¿Ok? Cuando tú ves a un chico que está que banquea como loco así, solamente relaciona. Nada más. Y eso puede ayudarte muy bien para un examen, pero no para la vida, porque la fase 1 es la que te da para la vida, que al final te da más seguridad. Los que más se dediquen en fase 1 van a tener mucha más seguridad. ¿Ok? Los de la fase 3, gente que no estudió nada todo el año, solamente llega a la fase 3 todo, ¿qué sirve? No sirve nada, es un buen examen, nomás repasa pregunta y respuesta. ¿No? Salen ciclos cortos, exámenes rápidos, cursitos rapiditos, chiquitos, pequeñitos, poquito tiempo. Pero eso no te hace un buen médico, porque no tienes mucho tiempo para razonar, solamente para cumplir con el examen. Entonces, razona. Fase 1, razona. Busca el porqué. Dedícate a los temas a profundidad. Busca el porqué. No te quedes, ya, porque es así. No, pregunta. ¿Ya? Postrenal, otro tipo de causas de la falla renal aguda. Postrenal. Quiere decir que el problema está después del riñón, o sea, en vía urinaria. Uréter, vejiga, próstata, uretra. Entonces, piensa, ¿no? Es una forma de manejo
de que uno podría ir lesionando, ¿no? O doctor, es algo posrenal, que podría ser, que esto, que lo otro. Entonces, vas jugando sobre ese punto. Acá, por ejemplo, en la posrenal tenemos causas unilaterales y causas bilaterales. En las causas unilaterales, nosotros tenemos lo que es el cálculo. ¿Ok? El cálculo. El cálculo es de las causas más frecuentes de falla renal posrenal. Cuando es una causa ureteral bilateral y que termine fallando las dos uréteres dilatados, es la próstata. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Porque el paciente gotea. Son signos de goteo. La próstata está crecida. Entonces, la próstata hace más cuadro de tipo bilateral. Próstata hace tipo bilateral. Cálculo unilateral. ¿Ok? Eso es muy importante para que ustedes se puedan recordar. ¿Ya? Acá abajo, no sé si ustedes logran ver, esto de ahí dice, ¿no? Lesión de la arteria renal. A ver, pregunta para ustedes. La lesión de una arteria renal debe estar ¿a dónde? Arriba, ¿no? Esto de acá se ha corrido. Esto de acá, chicos, esto de acá, pónganlo acá, en vascular. Acá dentro de este cuadrito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Una trombosis es renal. Es renal. ¿Por qué? Porque es del riñón. El vaso es del riñón. Entonces ustedes se van a acordar ahí. ¿Ya? Cuando es posrenal, básicamente es uréter y próstata. ¿No? Cálculo unilateral, próstata bilateral. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un riñón no le llega flujo? ¿O qué pasa cuando un riñón ya ha hecho es el daño histológico representante de la falla renal aguda? Eso se llama necrosis tubular aguda. De todas las causas de necrosis tubular aguda, la necrosis tubular isquémica es la más frecuente. Es más frecuente. ¿Ok? Por eso que la tienen que tener recontra presente. Recontra presente. Necrosis tubular aguda isquémica es la necrosis tubular más frecuente, incluso más frecuente que la tóxica, que es por medicamentos, por ejemplo. Y uno tiene que recordarlo. ¿Ya? Acá. Miren acá. El diagnóstico de la lesión renal aguda generalmente tiene menos de 7 días. Hablamos algunas veces de lesión cuando es una cosa menor y corta, y algunos hablan de enfermedad renal aguda, ¿no? La enfermedad renal aguda, ya cuando está establecida el daño, se dice que dura de 7 hasta 90 días, ¿no? Porque más de 90 días hablamos de enfermedad renal crónica. Esto para que lo manejen en su línea de tiempo, ¿ya? Lo primero que hay que estudiar en los pacientes cuando tienen falla renal es la historia clínica. Anamnesis, preguntar por qué. La mayoría te va a decir paciente con deshidratación, alguna condición clínica. Luego viene la exploración física. En la exploración física no tienen nada llamativo, solamente mucosas secas. En los exámenes de laboratorio uno le va a pedir toda la batería, y en la batería básicamente nos vamos a dedicar a los exámenes de orina propiamente. ¿Qué buscaríamos en los exámenes de orina y en los exámenes de sangre? Básicamente, en exámenes de sangre es urea y creatinina, nada más. Y exámenes de orina, le pides un examen completo de orina. ¿Ya? Acá te voy a poner. En la práctica, en los exámenes de laboratorio, nosotros pedimos la creatinina y la urea, todo esto en sangre, y pedimos un examen completo de orina. Esto, el examen completo de orina, no te mide electrolitos, no te mide nada, solamente te mide células, ¿ok? Y tiras reactivas y células. Las tiras reactivas, ustedes entenderán, que te permiten, por ejemplo, se pintan cuando salen ciertos reactivos, ¿no? Si, por ejemplo, ven proteínas, se pintan y te dicen el color para ver si hay proteinuria. Si tú ven, por ejemplo, que hay mioglobinuria, se pintan, o sea, la tira reactiva te da eso, ¿no? Es un elemento cualitativo prácticamente, ¿no? Y la parte celular, lo que buscan son hematíes, leucocitos y cilindros. Ustedes van a ver que normalmente los hematíes, normalmente tenemos menos de 3 hematíes.
¿no? Por eso digo hematríes, para que cuando veas más de 3 es patológico. Leucocitos, yo digo leucocitos, para que te acuerdes que tenemos menos de 2 leucocitos. Más de 2 leucocitos en orina, eso es patológico. Y cilindros. El único cilindro que es fisiológico, el único que es fisiológico, son los cilindros hialinos. ¿Ok? Después todos los demás son patológicos. Dentro de los patológicos, ¿los hialinos también pueden ser patológicos o no? Claro que sí, y son los representantes de la insuficiencia prerrenal, los hialinos. Así como en la insuficiencia renal aguda de tipo renal, los representantes son los granulosos. También hay otros tipos de cilindros. Por ejemplo, vas a encontrar los cilindros con hematíes, ¿no? Los cilindros hemáticos. Es otro que vemos bastante en la práctica. Y esto implica daño del glomérulo, que ha sido bastante preguntado también. Y también ahí van a encontrar ustedes los cilindros grasos o serios, que implican generalmente, se ven mucho en los síndromes nefróticos. Síndromes nefróticos. Y luego tienes los cilindros leucocitarios, que se ven en las pielonefritis aguda. ¿Qué es una pielonefritis? Es una infección del tracto urinario alto, o sea, del riñón propiamente. El riñón se infectó. Así como abajo, tú cuando tienes una infección de la vejiga, es una cistitis, ¿qué te da? Ganas de orinar cada rato, ¿no? Por la quiuria. O te arde cuando orinas, disuria. Esas son vías bajas. Pero vías altas, riñón, te viene con fiebre el paciente. Puede o no tener cuadro bajo, ¿eh? Te viene con fiebre, tú le haces un examen de orina y puedes encontrar estos cilindros leucocitarios. Lo más frecuente encontrar, por ejemplo, en las ITUs, en una ITU, por ejemplo, lo más frecuente encontrar son hematíes y leucocitos. O sea, no cilindros, pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Una ITU lo más frecuente que ustedes van a ver es hematíes o leucocitos, no cilindros. Pero este es con fines de examen, le estoy poniendo estos datos, ¿no? Y hay un cilindro que tiene todo mezclado. Le llaman cilindro telescopado. Teles, para que te acuerdes. Cilindros, acuérdate, el lupus eritematoso sistémico, telescopado. Tiene todo. Eso se ve en el lupus. Eso se ve en el lupus, por ejemplo. Entonces, eso pedimos nosotros en la analítica. Luego, vemos los estadios de la insuficiencia renal aguda. Una vez que con esto, ¿cómo lo podemos ver? Con la creatinina te he enseñado y con la diuresis, ¿no? Con la orina. Y lo clasificas, pues. Si es un riesgo, si es una injuria o una falla. Esto es la clasificación Rifle. Hay una clasificación que es AKI, que lo divide en AKI 1, AKI 2 y AKI 3, que al final es la misma vaina. ¿Ya? Esta es la clasificación de AKI, de injuria renal aguda. Entonces, lo clasificas. Escucha todo lo que tienes que hacer en tu internado. Historia clínica, exploración física, examen de laboratorio. Tienes que clasificarlo y luego tienes que pensar en orden cuál fue la causa. Lo primero que pensamos siempre es, oye, ¿esta causa será por disminución de la perfusión? O sea, buscando prerrenal. Y tú dices, no, sí, sí es. La mayoría es, pues, por eso que todos terminan respondiendo bien. Puede ser por depresión de fluidos, por problema de falla cardíaca, por una vasoconstricción renal de repente por algún fármaco, alguna cosa, no sé, podría haber sido. Piensa siempre así. La mayoría es depresión de fluidos. De repente dices, no ha perdido perfusión, pucha. Lo que tienes que sospechar es obstrucción. ¿Habrá obstrucción? Sí. ¿Cómo lo diagnosticas? Con una ecografía, ¿no? Y ahí la ecografía te ve la obstrucción. Así es por un cálculo, de repente era la próstata, o sea, te das cuenta, mira cómo es el orden que tienes que razonar. De repente tú dices, no hay obstrucción tampoco, pucha. Entonces acá tienes que buscar un diagnóstico específico. ¿Cuál es la causa? ¿No? De repente es una nefritis intersticial aguda, ¿no? La forma de recordarlo es las famosas nicturias y poliurias. Toda nicturia con poliuria en un paciente que ha tomado un fármaco sospecha una nefritis intersticial aguda. De repente es una glomerulonefritis. Y esto lo vas a ver rápido porque vas a encontrar o hematuria o proteinuria. ¿Ok? Ya sabes cómo se ve la hematuria, ¿no? Más de 3 hematías por campus, las hematurias. ¿Y cómo se ven las proteinurias, doctor? Tú vas a decir. Ya vamos a ver las proteinurias. Pero podemos encontrar también casos de proteinuria. Normalmente, en nosotros los seres humanos, botamos menos de 150 miligramos de albúmina, en general de proteínas en 24 horas. De proteínas en general en 24 horas. ¿Ya? Esto es en orina.
Si tú más o menos analizas la albúmina de estos 150, menos de 30 miligramos es lo que botas de albúmina. De estos 150, menos de 30 es lo que botamos de albúmina. Cuando una persona bota más de 30 miligramos de albúmina, se dice microalbuminuria. ¿Ok? Entonces tú dices, el paciente está teniendo una eliminación mayor de 30 miligramos. Entonces el paciente está haciendo una microalbuminuria. Si el paciente bota más de 300 miligramos de albúmina, entonces acá el paciente ya está haciendo una macroalbuminuria. ¿Ok? Macroalbuminuria. Micro, y acá está haciendo una macroalbuminuria. Entonces, oye, esto no es normal, no es normal. Ya está haciendo una microalbuminuria y te está haciendo una macroalbuminuria. Entonces, así lo vas manejando. Y cuando bota más de 3.5 gramos de albúmina, esto está haciendo una proteinuria masiva. Proteinuria masiva. ¿Ok? Proteinuria masiva. Y esto es igual a hablar del síndrome nefrótico. Entonces, ojo, ojo, ojo. La albúmina es nuestro control de daño renal proteínico. ¿Ya? La albúmina es nuestro control de daño renal proteínico. ¿Ok? Bacán. ¿Puede haber una microangiopatía trombótica? Claro. Una microangiopatía trombótica ocurre el famoso PPT, púrpura trombocitopénica trombótica. PPT, PTT. ¿Puede haber una microangiopatía renal cualquiera? Como un SHU, síndrome hemolítico urémico. También. ¿No? Mieloma, proteína y benzeños, también. Pero acá ya comienzas como que haces tu diagnóstico diferencial, ¿no? Para poder ver cuál podría ser. De repente no encuentro nada de estos daños, ¿no? No hay algo específico, ni una enfermedad, ni nada. Entonces, ¿es una cosa no específica? Bueno, tendremos que buscar causas isquémicas, en general, tóxicas, inflamatorias. O sea, esta es la forma, señores, de que ustedes tienen que razonar clínicamente cuando están ante una falla renal aguda. Ese es el orden. La mayoría de las preguntas de examen son tan buena gente que todos terminan quedándose con la primera nomás. Y acá viene la pregunta, ¿no? Que es la depresión de volumen o la falla renal aguda, pues por un estado de deshidratación. ¿Ok? Parámetros urinarios del diagnóstico. Esto de acá, señores, es fundamental para las preguntas de examen. ¿Ya? Y quiero que acá te voy a enseñar acá un secreto. Miren. ¿Qué les dije yo a ustedes? ¿Cuál es el electrolito que el riñón le importa? Porque ese electrolito reabsorbe las cosas más importantes. Les dije yo, el sodio. El sodio. ¿Qué pasa cuando una persona bota mucho sodio? O sea, está perdiendo algo importante. ¿Qué pasa cuando una persona bota menos sodio? Entonces, el sodio va a ser un elemento importante para el parámetro. Si se dan cuenta, casi no van a haber preguntas de falla postrenal, porque es muy rápido y muy fácil de sacar, es muy lógica. Si a ti te ponen en la pregunta que el paciente tiene goteo, tiene problemas puja mucho para orinar todo, tú ya piensas en obstructiva. O si te dice que tiene dolor en la zona lumbar y que irradia el dolor a la zona genital, ya piensas en uréter, está facilito. Entonces, todo el mundo lo que va a tener más miedo, más tiempo, es acá, en la ira perrenal o la ira renal, o intrínseca también llamada. Entonces, yo les voy a enseñar cómo tienen que ustedes aprender a hacer el versus entre la ira prerrenal y la ira renal. A ustedes les van a poner bastantes datos en preguntas de examen. Y ustedes tienen que rápidamente olfatear y decir, ¿cuál será prerrenal o renal? Es facilito. Imagínense el número 1, que es el riñón. Todo lo que está antes del 1, prerrenal. Todo lo que está del 1 para adelante, renal. Es lo mismo en el riñón. Primer dato que hay que buscar es este, señores. Excreción de fracción de sodio. Acá al costado tienes un fénix, porque es pregunta de examen. Cuando el fena o fracción de excreción de sodio es menor de 1, generalmente es una ira prerrenal. Si el fena es mayor de 1, es una ira renal. En la práctica, mayor de 2. Nosotros en la práctica vemos fenas mayores de 2. Pero por tema de examen, menos de 1 prerrenal, más de 1 renal. Doctor, bacán, me pusieron fena menos de 1 prerrenal, marqué. Bacán, le hiciste bien. Doctor, una pregunta. En las alternativas no había fena. ¿Qué es lo que tienes que buscar entonces? Sodio en orina, te lo he puesto en orden. El segundo que hay que buscar en las alternativas es sodio en orina. ¿Por qué? Si yo tengo un problema prerrenal, quiere decir que entra poca agua. Ojo, prerrenal, entra poca agua.
Si entra poca agua, ¿cuáles serán uno de los mecanismos fisiopatológicos del riñón? Aumentar la reabsorción de sodio. ¿Recuerdas? Al aumentar la reabsorción de sodio, ¿botaré mucha orina con sodio o poca orina con sodio? No, boto sodio, poco sodio, pues, porque estoy reabsorbiendo sodio. Sodio en orina es bajo, menos de 10. Pero si el riñón está dañado, está fallado, es una ira renal establecida, ya el riñón deja su función. Ya no funciona bien, por eso que deja que se vaya el sodio. Que es su pata, que es lo que le permite reabsorber cosas, pero no, como está fallado, se pierde el sodio. Entonces van a haber sodios elevados en falla renal. Lo segundo que tienen que ver, lo segundo. Primero, fena. No hay fena, paso a sodio en orina. No hay sodio en orina. Tercero, matas con osmolaridad de la orina. Ay, doctor, pero yo me tengo que aprender esos números. No, no. Te voy a enseñar facilito. Si tú tienes una ira prerrenal, que si estás deshidratado, tienes poca agua, ¿cómo está tu orina? Uy, mi orina está súper concentrada, doctor. Claro. O sea, está cargado, ¿no? Sí, claro, porque estoy deshidratado, pero mi orina está cargada. Entonces, el signo de la osmolaridad es mayor. ¿Por qué? Porque está cargada, está concentrada. Claro, doctor. En cambio, ¿qué pasa cuando tú estás con una falla renal? Como pierdes sodio, el sodio jala agua. La orina se diluye porque está jalando agua. Claro, doctor. Entonces, ¿cómo estará la osmolaridad? Diluida, ¿no? O sea, estará caída. ¿Y cuál es el secretazo aquí? Mira acá. Mira acá, mira acá, mira acá. Mira el símbolo, hermano. Cuando a ti te pongan cualquier otro elemento así como esto, te van a poner elementos bioquímicos, concentraciones, cocientes, así, y te van a bloquear, que tú, yo no memoricé, no sabía cómo era, doctor, difícil la pregunta. Fue la pregunta del examen más difícil de la historia, la clásica. Tú solo te vas a acordar del símbolo, mira. Los símbolos de todos los cocientes generalmente siguen a la polaridad. Y con eso lo sacas. Este trucazo nunca pierde en ningún examen, en ningún año. Y hay preguntas yucas que te van a poner a ti y te van a decir, paciente que tiene este cuadro, ¿no? Y te dicen, tenemos estos exámenes auxiliares. Y no te ponen fena, no te ponen sodio en orina. Y te ponen osmolaridad o te ponen concentraciones, fracciones. Y tú, pucha, ¿te acuerdas lo que te dije? El doctor Briceño me dijo, siempre mira primero el fena, si no miras el sodio en orina, tercero mira la osmolaridad. En ese orden, para que puedas diferenciar una ira prerrenal de una ira renal. Eso te va a ayudar muchísimo para que puedas dar el paso, el salto. Ya, eso es muy importante.